Bueno, televidentes, feliz año 2026, lleno de paz, prosperidad, alegría. Este lugar es icónico, representativo. Estamos en el Museo Nacional del Sombrero. Los invito para venir a conocerlo y aprovechando las vacaciones de estos jóvenes que están en el Seminario Mayor, quisimos hablar y abarcar un tema muy interesante, la parte vocacional. ¿Qué será eso la vocacional? O la vocación, que es un llamado, que es un discernimiento vocacional. Y para ello quisimos invitar a un amigo muy querido, muchísimas gracias a Wilson, Andrés Blandona Teortúa, por aceptar la invitación del programa Obras y Personajes. Wilson, ¿y qué piensas de este lugar tan espectacular donde vemos sombreros por todos lados? Jorge y queridos televidentes, un cordial saludo, agradezco a Teleaguadas por la invitación. Yo feliz de estar acá compartiendo mi vocación con ustedes, mis queridos hermanos aguadeños. El Museo del Sombrero ha quedado definitivamente espectacular, hace tiempos no venía y es muy atrayente para los turistas. Bueno, ¿quién es Wilson Andrés Blandona Teortúa? Contémosle a los televidentes de Obras y Personajes. Wilson Andrés Blandona Teortúa es un joven que nació en el 2001 en una familia campesina, de padres campesinos, abuelos campesinos, en la vereda del Edén. Actualmente vivo en la vereda Cañaveral, pero seguimos siendo campesinos. Qué interesante, orgulloso de esa formación. Wilson, vamos a desglosar un poco el tema de la parte vocacional, pero quisiera que nos colaboraras y me apoyaras mucho. Ya te voy a preguntar todo lo que tiene que ver con la formación en el seminario, pero ¿qué podemos hablar de la palabra vocación, que es un discernimiento vocacional y que es un llamado? Digamos que las tres vienen siendo sinónimas, pero vocación es como el sello que se nos coloca antes de la concepción, que Dios nos regala, pero que nosotros desde la libertad optamos por aceptar. El llamado es ya cuando aceptamos definitivamente la vocación a la cual hemos sido llamados. Sabemos que tenemos la vocación sacerdotal, religiosa, al matrimonio y la vocación laica en la Iglesia Católica, y ya Dios nos predestina a cada uno desde la libertad a cualquiera de esas cuatro. Qué interesante. ¿Cuánto llevas en el seminario, Wilson? Llevamos 5 años, este sería el sexto. 5 años. En este 2026 entrarías, me decías, a segundo de teología, ¿no? Sí, señor. Bueno, ya vamos a mirar cómo han sido esos 5 años de formación de este gran amigo, este joven seminarista que está en una diócesis, la diócesis de Jericó, en el departamento de Antioquia. Wilson, pero nos podrías ayudar con algo. Viene más adelante otro compañero tuyo, Santiago Arias Escobar, que está en la arquidiócesis de Manizales. ¿Qué podemos contar? ¿Qué diferencia habría entre una arquidiócesis y una diócesis? La diferencia entre la arquidiócesis y la diócesis es que la arquidiócesis es más antigua, tiene más antigüedad, incluso en algunos casos es más grande que las diócesis. Las diócesis son sufragáneas de las arquidiócesis. Sí, ¿y por qué escogiste, precisamente si perteneces a la arquidiócesis de Manizales, por qué te fuiste para la diócesis de Jericó? Digamos que uno va donde Dios lo necesita, y el obispo que tenemos actualmente nos dice que la iglesia no se acaba en el Cauca, que la iglesia es en todo el mundo. Y pues por obra de Dios se dieron las cosas por Jericó. Manizales me abrió las puertas, pero decidí en Jericó. Bueno, ¿cuántos seminaristas hay en este momento en la diócesis donde estás? Somos 22 seminaristas. ¿De qué partes del país? Solamente de Antioquia, y sería yo el extranjero. ¿Y cómo lograste ingresar como esa persona foránea, si lo podemos llamar de alguna manera ese término, lograste ingresar a una diócesis que es exclusivamente prácticamente antioqueña? Cuando ingresé estaba haciendo el proceso vocacional, el obispo no vio, digamos que impedimento, porque aunque Aguadas es caldense, tiene sus raíces antioqueñas, y digamos que la cultura se diferencia en muy pocas cosas. Qué interesante. ¿Cómo sintió, cómo fue ese seguimiento vocacional que te hicieron? Fue un seguimiento muy bueno, fueron a la casa y todas estas cosas, pero generalmente el discernimiento empieza con la familia. Uno siempre empieza diciéndole a papá y a mamá que uno tiene vocación, pero es ya desde la formación que se va como alistando la vocación al presbiterado. ¿Cuándo descubres como esa vocación? ¿En qué momento sientes como esa inclinación, como ese llamado hacia la vocación religiosa? Mis papás siempre decían que desde pequeño quería ser sacerdote, pero a los 16 años fue que opté por la vida sacerdotal. ¿Estabas en el colegio? Estaba en el colegio, en 11. ¿En qué momento descubre eso? ¿En qué momento se decide eso? ¿O eso va surgiendo? Ya cuando uno empieza con el proyecto de vida en el colegio, uno va como colocando opciones en la vida, y una de ellas en mi vida era ser sacerdote. ¿El sacerdote nace o se hace? Digamos que nace y se hace, porque nace desde la vocación que Dios nos da,
pero se hace desde la libertad del hombre que decide si sí o si no. Bueno, esa familia es influyente, influye mucho. ¿Quiénes conforman tu familia, Wilson? Contemos un poco. Mi papá, que se llama Wilson Blandón, mi mamá Mariluz, mi papá agricultor, mi mamá ama de casa, y somos 4 hermanos, 3 hombres y una mujer. ¿Cuál es el nombre de sus hermanos? ¿Qué hacen ellos? La mayor es mi hermana Tatiana, que trabaja acá en el pueblo. Mi hermano, junto con ella, también estudian en la universidad, y mis otros 2 hermanos pequeños están en escuela y colegio. Bueno, ¿qué sintió tu familia cuando de pronto usted ya a punto de graduarse, porque nos vamos a retroceder en el tiempo, y dice, mamá, papá, hermanos, me quiero ir para el seminario? Pues al principio les dio susto, porque sabemos que ellos piensan en que es la primera vez que un hijo va a salir de la casa, en la cuestión económica, pero todo esto se va arreglando con el transcurso del tiempo, gracias a Dios. ¿Y cómo se sostiene usted económicamente? Me imagino que van a las parroquias y los párrocos les dan una ayudita para poder ajustar, digámoslo así, la pensión y todo lo que necesitan. Sí, lo primero es la providencia. La providencia, cuando hay una vocación, nunca desampara. La parroquia en este momento me colabora y otros benefactores de la diócesis me sostienen. Eso es fundamental, Wilson. Podría decirse que muchas personas piensan, es que mi hijo tiene vocación, pero eso debe ser muy caro, o mi hija quiere ser religiosa, pero eso debe ser muy costoso. No, eso nunca va a ser un impedimento, porque cuando Dios llama, da los medios, y cuando Dios llama, va perfeccionando. El apoyo de los párrocos, de alguna religiosa, alguien de pronto influyó en su vida para tomar esa decisión. Sí, 2 padres influyeron en mi vida, que fue el padre Danilo y el padre Rodolfo, quienes fueron quienes me ayudaron en el discernimiento y en buscar el lugar adecuado para discernir. ¿Todo eso se hace con oración? Es lo fundamental en el discernimiento vocacional, porque cuando uno está discerniendo tiene varias cosas en la cabeza, pero con la oración Dios va aclarando, y la oración es la que sostiene al candidato. Wilson, pero es que si yo te hablaría de un ingeniero Wilson, o doctor Wilson siendo médico, o un optómetra, o etcétera, etcétera, ¿por qué usted de pronto llegó a admirar en algún momento ese tipo de carreras que económicamente quizás le dan más prestigio a usted y a una familia? Sí, cuando iniciamos el proyecto vocacional tenía como 2 en mente, que era ir a la Marina o ser sacerdote, y pues la una no se dio, la otra ahí va. La otra ahí va, claro que sí, va bastante bien, Wilson. Qué interesante. ¿Dónde estudiaste la primaria? Estudié en el Edén. ¿Cómo es esa formación en rural? Es muy buena y es complementaria, porque estamos todos juntos de diferentes grados y así se forma la comunidad. ¿Qué recuerdos tiene de esa escuela? Hay muchos, la niñez, allí desempeñé con mis primeros amigos que todavía están, y allí fue donde aprendí de lo que soy. ¿Qué hacen sus amigos actualmente? Estudian en Medellín. ¿Tienen contacto? ¿Tienen algún grupo hoy a través de tantas redes sociales? ¿Algún grupo especial para estarse comunicando? No nos comunicamos diariamente, sino cuando estamos en las vacaciones, coincidimos. ¿Se ha encontrado con algunos de ellos en este momento que estás en vacaciones? Sí. ¿Qué comparten? ¿Qué charlan? Recordamos las experiencias de la escuela, pero también nos contamos cómo vamos en la vida. Muchachos, quiero ser sacerdote. ¿Qué te dicen? Al principio se burlaban, pero ya ven que la cosa va en serio. Que la cosa va en serio. Viéndote en la parroquia con un alba, te ven ahí proclamando una lectura, cantando un salmo, en una procesión, una ceremonia, etcétera. Ya la cosa es en serio. Sí, y ya van viendo que he avanzado mucho en el proceso y que todo esto va ayudando también a ellos, porque digamos que uno se vuelve en el consejero espiritual de los amigos. Claro que sí. ¿Cómo fue esa salida? ¿En qué momento te dicen, Wilson, o te aceptamos para la diócesis de Jericó en el departamento de Antioquia? Televidentes contando esa historia de Wilson Andrés Blandón Tortuga, un joven seminarista que está actualmente en la diócesis de Jericó. ¿Cómo fue esa aceptación? ¿Cómo te llegó la respuesta, una carta, una llamada? ¿Qué pasó? No, los padres de la diócesis son muy cercanos y prefieren venir hasta las casas a entregar la carta, sea sí o sea no, pero que estemos como reunidos en familia para recibir la noticia. Yo estaba en la casa con mis papás y la noticia nos llegó de improviso porque no la esperábamos, y gracias a Dios fue un sí. ¿Y qué te dijeron? Eso fue, llegó el padre de buenas, ¿cómo están? ¿Qué? Y usted siguió, entonces se le pasó un frío por todo el cuerpo, ¿no? Sí, los nervios y la ansiedad al no saber cuál era la respuesta, pero ahí va viendo uno los designios de Dios. ¿Has cogido café, asadón, le ayudas al papá?
en la labor a la mamá, las labores de la casa, arreglando cocina, etcétera, etcétera. Sí, incluso en las vacaciones es en lo que me dedico a ayudar en la parroquia, pero también a ayudar en la finca y en la casa en lo que necesite. ¿Por qué es fundamental aprender eso? ¿Por qué te lo pregunto, Wilson? Miren, televidentes, cuando uno aprende a lavar la ropa desde pequeño, a hacer oficio, eso le sirve a uno para la vida. ¿Le ha servido para la vida? Sí, y mucho, porque nuestra diócesis de Jericó es muy campesina. Entonces, por los lados de el coger el café y todo eso, se puede llevar también el evangelio. Qué interesante. Wilson, salir de casa es aceptado. ¿Recuerda ese momento en el cual usted empacó maletas o la mamá le hizo las maletas y pidió la bendición de papá y mamá y hermanos? Uy, fue muy duro. Cuando sale uno de la casa, despegarse de ellos es muy difícil, porque como lo conocemos actualmente como el Hotel Mama, es muy cómodo, pero salir de ahí es enfrentarse uno a la vida, pero con la gracia de Dios y con la ayuda de los papás, uno se sostiene. ¿Y qué siente uno cuando los hermanos o los papás le dan a uno la bendición y uno sale, se cierra una puerta, se monta en un carro y se va? Es como los nervios, pero también como la ansiedad de saber qué va a pasar, si vamos a ser capaces o si de pronto no era lo de nosotros. Pero ahí está lo de la vocación, que es el entregarse totalmente con todos esos miedos al Señor. Qué interesante. ¿Dónde llegaste? ¿Cómo fue ese viaje, ese día? Ese viaje salí desde acá, desde Aguadas hasta Jericó, el Padre me llevó. Ah, vinieron por usted. Ven, y cuando va llegando, y cuando el carro se va acercando a Jericó y va llegando al seminario, el seminario va llegando, ¿qué se sentirá? Como una tristeza porque ya estamos lejos de la casa, pero una felicidad porque llegamos a cumplir el sueño y a conocer personas. Y cuando comienzan a llegar los compañeros y se van reuniendo, ¿qué pasa? ¿Qué sentimiento se genera? Se empieza como a construir la familia, porque venimos todos con experiencias diferentes. Los novatos, digámoslo así, que son los que inician el primer año, son contando las experiencias de cómo salimos de la casa, que qué tristeza o qué alegría poder comenzar, y encontrarse con otros que ya van más adelante, que le van dando a uno como la fuerza para continuar. Ahí se va formando la familia. Pero hay momentos de crisis, de pronto en algún momento uno extraña a la familia, señora, lo de la casa. Sí, en la vocación, digámoslo así, nosotros comúnmente lo llamamos como la Semana Santa. Iniciamos el Domingo de Ramos y todo es perfección, pero cuando llega el Viernes Santo, ahí es donde la prueba está para poder llegar al Domingo de Resurrección. ¿Alguna prueba que hayas tenido, Wilson, y de pronto te haya marcado? El ir por primera vez a una parroquia. Yo no estaba enseñado a manejar grupos, ni a dirigirme a la gente así normalmente. Uy. Es algo que a uno tímido le da muy duro, pero gracias a Dios, cuando Él llama, da las fuerzas. Exacto. Ese manejo de público, eso se va aprendiendo en el seminario. Uno llega tímido y ver una cantidad de personas, un cursillo prematrimonial, prebautismal o catequistas, un encuentro, uno nervioso, uno que no es de estar en medio de las personas, no tiene el don de la palabra y todo lo demás, eso debe asustar, eso se va aprendiendo. Sí, en el seminario nos dan las bases, incluso desde la casa uno tiene sus bases, en el colegio también tiene sus bases, pero cuando uno ya se enfrenta a estos grupos es donde aprende a manejar. Bueno, qué interesante. Esa vocación nace desde muy pequeño y miren, televidente, la familia tiene mucho que ver. ¿Fuiste monaguillo? Solamente un año. ¿Por qué un año nomás? Siempre había querido ser monaguillo, pero por lo que vivía en vereda, a mis papás siempre les daba como susto que enviarme solo hacia el pueblo para las reuniones de los monaguillos y participar de las Eucaristías, pero ya cuando estaba más grandecito opté por entrar. Bueno, qué interesante. Cuando uno se pone un alba y un cíngulo por primera vez de monaguillo y ahora que llevas 5 años en el seminario te visionas en unos 3 años como sacerdote. ¿Qué pasa con ese Wilson de ahora 5 años y el de ahora? Es un Wilson totalmente diferente, incluso todavía faltan cosas por pulir, pero todo es por la gracia de Dios. Uno inicia como muy tímido, como lleno de miedos, como si esto sí será lo mío, con las crisis, pero todo eso lo va formando a uno para ser lo que ahora soy. ¿Cómo es la formación académica en un seminario, Wilson? Es muy estricta y es como si estuviéramos en universidad, pero la formación académica del seminario forma al sacerdote para poder expresar aquella fe al pueblo. ¿Algunas materias son difíciles, le da uno duro? Sí, más que todo las filosóficas. Siempre son de muchos pensadores, de pensamientos y de todas estas cosas que nos van como llevando a que el pensamiento personal se edifique y se fundamente. ¿Y qué piensa Wilson cuando comienza en ese primer año de filosofía a conocer la historia de la iglesia, que es maravillosa?
Es fundamental porque si no aprendiéramos la historia estábamos condenados a repetirla, diría un sabio. Pero aprender sobre la historia de la iglesia nos damos cuenta de que los miembros de la iglesia somos pecadores, que tenemos nuestras caídas, pero que el fundador es Jesucristo. Claro que sí. Y pecadores los apóstoles, me imagino yo. Mire, por ejemplo, los diferentes evangelistas, San Pablo. Uno aprende de eso y Dios llama en su momento apropiado. Sí, Dios llama en el momento adecuado y llama donde y cuando Él quiere. ¿Y ese llamado cómo lo ha sentido en este momento, Wilson? Ese llamado, digámoslo, no es como al principio, que uno era con la chispa de la curiosidad, ¿por qué será? ¿Dónde será? ¿Por qué me llama a mí? Sino que es un llamado ahorita ya más maduro, donde uno va respondiendo con sinceridad a lo cual el Señor le va dando a uno. ¿Qué sientes cuando llegas a esas parroquias y ya ese Wilson de ahora 5 años, el de ahora, con más alegría, con más aprendizaje, se aprende de las personas todos los días? Todas las personas tienen algo que enseñarnos y todos los días tienen algo que dejarnos. ¿Y de los párrocos se aprende mucho? Sí, cosas buenas y cosas no tan buenas como en todas las personas. ¿Y cómo te visionas en 3 años siendo sacerdote y viendo este programa donde hablas de tu vocación, de tu discernimiento vocacional, de tu llamado? Y ahora que eres sacerdote, dentro de 4 años, 3, 4 años, ¿qué piensa ese Wilson? ¿Qué sacerdote es para el siglo XXI? Pues siempre he dicho que yo vivo el momento. Incluso el padre Jorge Hernán nos decía que hay que vivir el momento y en el momento hay que ser felices. Uno sí se visiona con la primera misa, con la ordenación y con el sacerdote en el futuro, pero uno le deja eso como todo a Dios. Uno solamente es como aquella vasija de barro que Él va puliendo y Él ya sabe cuándo está terminado. ¿Podemos hablar de tipos de seminaristas, Wilson? Sí, claramente. ¿Qué tipos de seminaristas me puedes ilustrar? El que es de campo, el que es de ciudad, pero también el que es muy recocha, el que es muy tímido, el que le gusta mucho aprender dinámicas, el que le gusta escuchar música duro, el que le gusta tocar el piano, al que le gusta ser orador. Entonces eso hace parte de algo que se llama la vida comunitaria. Es desde esa diversidad que se construye la vida comunitaria. Pero Wilson, ¿qué se aprende del chistoso, del serio, del espiritual, del que toca tal instrumento? ¿Qué se aprende de cada uno? Digamos que cada uno nos deja una huella en nosotros. El que es muy chistoso nos enseña como a estar en diferentes espacios. El que es muy callado nos enseña la prudencia. El que es muy orador nos enseña a hablar y el que es muy espiritual nos enseña a acercarnos más a Dios. ¿Y el seminarista del siglo XXI debe ser con la tecnología del siglo XXI? Hay algunos que tienen las capacidades, otros no las tenemos, pero Dios va cualificando la vocación de cada uno y hay algunos que sí tienen el talento para las redes sociales y desde ese punto la iglesia evangeliza. Bueno, qué interesante, Wilson. ¿Por qué la escasez de seminaristas? ¿Por qué la escasez de sacerdotes y de vocaciones a la vida consagrada? Televidentes, para las damas que están viendo nuestro programa, usted también puede llegar a ser religiosa, pero ¿por qué tanta escasez, Wilson? ¿Qué pasa? Digamos que no se puede hablar de una crisis vocacional porque Dios sigue llamando. Más bien podemos hablar de una crisis en la respuesta. Son los muchachos y las señoritas ahora que la vida sacerdotal ni religiosa les llama la atención, pero eso viene desde los hogares, porque les tienen como miedo a que sus hijos se decidan por esta vocación. ¿Hay vocaciones tardías? Sí, en la iglesia todavía tenemos eso, gracias a Dios, de algunas personas que tienen su título universitario o han trabajado y ya avanzada edad Dios los llama y pues pueden ingresar al seminario. Incluso las señoritas ya cuando son casadas y quedan viudas pueden ingresar a los monasterios. Sí, señor. Wilson, ¿cómo es un día? Vamos a escribirle a los televidentes, te pido ese favor, señor seminarista Wilson Andrés Blandona Teortúa, un joven que nos está contando un poco su historia, como su vida, su discernimiento vocacional. Esperamos sea un buen sacerdote para este siglo XXI tan complicado, tan tecnologizado que tenemos en la actualidad. ¿Cómo es un día cualquiera en la vida de Wilson? La vida de Wilson empieza a las 5 de la mañana con despertar. A las 5:30 rezamos el Santo Oficio. A las 6 con una lectura bíblica y ya nos vamos disponiendo para la Santa Misa.
7:15 es el desayuno, a las 7:45 iniciamos las clases hasta las 12 del día con el almuerzo. Hacemos el aseo de la casa comúnmente, barremos, trapeamos, somos los encargados de organizar la ropa personal. Entonces cada uno va distribuyendo su tiempo en los momentos libres. Ya a las 1:45 tenemos actividades también de clase. A las 4 nos encontramos todos como seminaristas para hacer el deporte, fútbol o baloncesto. A las 6 nos reunimos para las vísperas y a las 7 nos reunimos nuevamente todos los seminaristas para un rato comunitario, para los que les gusta el parqués, el ping-pong y cualquier actividad, ahí nos encontramos. Bueno, qué interesante. Uno se imagina que es que uno en seminario tiene empleadas de servicio doméstico y según usted, con lo que usted me está diciendo, no es así. Sí hay señoras que nos ayudan con lo de la cocina para poder nosotros estudiar, pero lo que es arreglo de la casa, del jardín, incluso un bosque que tenemos, los encargados somos nosotros. Bueno, Wilson, entonces ustedes también trabajan en diferentes actividades. Me imagino yo que en el campo, en la parte de la agricultura o algo, ¿o qué hacen ustedes? Sí, ¿Alguna huerta? Y ahí también se encuentra la diversidad, porque hay algunos que tienen muy buena mano para las matas, entonces son los que organizan el jardín. Hay otros que organizan el bosque con el machete, la guaraña y todas estas cosas. ¿Y las visitas de la comunidad al hogar de la familia se da comúnmente o no se da? Generalmente solamente las familias van una vez al año en las fiestas patronales, en el Día de la Familia. ¿En qué fechas son ustedes las fiestas patronales? 19 de agosto, 19. Día de San Juan Eudes. Día de San Juan Eudes. Bueno, ¿cuál es la filosofía de San Juan Eudes? ¿Qué tipo de sacerdote está formando esa diócesis de Jericó en Wilson Andrés Blandona Teortúa, según lo que me dices? El lema es formar sacerdotes según el corazón de Cristo. ¿Y qué significa eso para usted? Es formar sacerdotes según el modelo de Cristo, buen pastor, pero también según las exigencias del día a día. ¿Qué decirle a la gente joven que de pronto no quiere saber nada de iglesias, de misas, de oraciones, de confesiones, nada de eso? Es muy difícil, digamos, abandonarnos o dejar a un Dios que lo vemos todos los días, simplemente con el despertar, con el ver la naturaleza, la familia. Algunos se han dejado como engañar por las cosas del mundo o por la nueva era, como la llaman, pero Dios en nuestros días nos sigue demostrando que Él existe. Tal vez a algunos les da pereza ir a misa, pero en la misa nos congregamos como hermanos que somos hijos de Dios, nos congregamos para participar de la mesa del altar. La Eucaristía es eso, es la acción de gracias, es la comunión de hermanos. Wilson, cuando uno es seminarista y está en un seminario, uno tiene que dar algo que se llama un testimonio de vida y dejar muchas cosas del mundo. ¿Qué se deja del mundo? Del mundo se deja aquello que no aporta la vocación, el ruido, las apariencias, el orgullo. Nosotros ahora nos vamos puliendo como Dios nos va modelando. Sí. No somos perfectos, eso sí hay que dejarlo muy claro. Un sacerdote, un seminarista, una religiosa, incluso los matrimonios no son perfectos, las vocaciones no son perfectas, es Dios quien nos va perfeccionando en el camino vocacional. De cada parroquia, ¿cuántas parroquias comprende la diócesis de Jericó? Son 30 parroquias. ¿30 parroquias de cuántos municipios? Son 15 municipios. 15 municipios antioqueños. De los 15, ¿los conoces todos o algunos? Solamente me falta conocer Salgar. Salgar. ¿De cada parroquia aprendes algo? Cada parroquia tiene como su idiosincrasia, la gente. ¿Qué le dice la gente? ¿Qué le dice la comunidad del seminarista? Todas las comunidades parroquiales son diferentes, incluso en el clima se ve la comunidad parroquial. En la tierra fría la gente es más cercana al presbítero y al seminarista. En la tierra caliente la gente es un poquito más dispersa, sí, pero en todas se encuentra el cariño y la cercanía porque uno se sienta bien en la comunidad, pero también ellos con las ansias de conocer algo más de Dios. ¿Y qué piensa la gente del seminarista cuando ve al seminarista Wilson en el altar, sirviendo, cantando, haciendo una cosa y la otra? La gente se alegra al ver que todavía hay vocaciones y se preocupa al ver que en algunos pueblos no hay vocaciones. Y algún padre decía que las vocaciones surgen, depende de la madurez del pueblo. Si el pueblo es maduro, tendrá vocaciones. Sí, señor. Esa etapa de la filosofía la acabas de terminar. ¿Qué has aprendido? ¿Qué deja para Wilson la filosofía? Muchas cosas, entre ellas el fundamentar el pensamiento, en tener unas bases sólidas en el cual no solamente se expresa el pensamiento de algunos autores
de la Edad Media, de la Edad Antigua, sino que también se fundamenta el propio, y es desde allí que se expresa la fe a los creyentes. Bueno, y la teología, ya iniciaste la teología, pasaste el segundo año, entiendo yo, de teología. Sí, señor, segundo año. Uno le da como susto que cada día se va avanzando y el tiempo va pasando muy rápido. Sí, siempre va viendo uno la ordenación más cerca, pero todo esto como que lo va preparando a uno, gracias a Dios. Qué interesante. ¿Estudiaste en la escuela de la Vereda, el EDEN Medicina y el bachillerato? En el liceo. ¿Por qué liceo? Siempre se ha tenido como la costumbre en la familia y como la tradición de todos estudiar en el liceo, pero también por el carácter que imprime el colegio. Oh, qué interesante. ¿Y de tus compañeros cuántos se graduaron? ¿Qué promoción eres? Promoción 2017. 2017. ¿Esos compañeros qué estarán haciendo, esas compañeras? Algunos están trabajando y la mayoría está estudiando. Bueno, qué interesante. ¿Se han encontrado con ellos? No con todos, pero sí con algunos. ¿Y qué te preguntan? ¿Cómo va el seminario? ¿Cómo va el padre? ¿Cómo va el padre? ¿Y qué les contestas? Que ahí vamos trabajando, que todavía nos falta, incluso algunos ya que estuvieron conmigo terminaron la universidad y yo aún todavía en el camino, pero todo a su tiempo. Bueno, ¿cuántos años son de teología, Wilson? Son 4 años de teología. 4 años. ¿Y qué sigue después de la teología? El diaconado. ¿Te sueñas diácono? Sí. ¿Y te sueñas formándose fuera del país? Esa es, digamos, que una de las metas o proyectos que tengo, si Dios lo quiere así. ¿Qué te gustaría estudiar? Dogmática y liturgia. ¿Pero por qué? La liturgia porque es el fundamento de la vida cristiana y porque la iglesia también se fundamenta en la liturgia, en un rito. Y la dogmática porque es todo lo del dogma, lo que cree, la fe del creyente. Claro que sí. Yo te preguntaba hasta cámaras y precisamente televidentes de obras y personajes, este gran invitado, Wilson Andrés. Qué bueno contar contigo como sacerdote dentro de unos años. Y generalmente ustedes los forman para afrontar este tipo de medios, entrevistas, radio y televisión. Sí, tenemos clase que se llama medios de comunicación y desde allí como que botamos la timidez y aprendemos un poco sobre ellos. ¿Y instrumentos tocas alguno? Estaba aprendiendo piano. ¿Y qué pasa? Vamos en el proceso. Pero te gustaría Sí. perfeccionar. Fundamental que un sacerdote sea, perdóneme la palabra, señor seminarista, todero. Un sacerdote tiene que ser todero porque no sabe en qué situación se va a afrontar. En algunas parroquias somos desde la ama de casa hasta la secretaria y el sacristán. En algunas parroquias va a haber de todo, pero en algunas parroquias sí nos toca luchar. Va a haber escasez. El apoyo a la comunidad, a las comunidades, ¿consideras, Wilson, en este año 2026, quieren los sacerdotes, quieren los seminaristas, apoyan los seminaristas? La comunidad aún guarda la fe en el padre y en el seminarista, y eso es fundamental para la fe del creyente, porque cuando ve el sacerdote que va con sus buenas mañas, digámoslo así, que es un sacerdote según el modelo de Cristo, ve en él reflejado a Cristo, y por eso es que su fe se va madurando y su fe se proyecta. ¿Se imagina a sus padres y a sus hermanos entregándole a usted los ornamentos litúrgicos de sacerdote? Eso es lo más emocionante y lo que lo llena a uno como de esperanza también en el proceso vocacional. ¿Has estado en ordenaciones sacerdotales? Sí. ¿Y qué se visiona cuando Wilson ve un momento importante? Televidentes, hay uno que se llama la postración. Yo recuerdo un poco eso y me ha tocado a algunos. ¿Se visiona usted así? Cuando uno está en la ordenación, digamos, no vive la ordenación del otro como sacerdote, sino como hasta de uno mismo, porque uno ya se siente como en el rito de la ordenación, de la consagración, y eso también lo llena a uno de entusiasmo para continuar. ¿Se conversa uno con el obispo? Más que el obispo, ¿es un amigo? En ese momento sí, tenemos un obispo que no es amigo, es papá. ¿Apoya a los seminaristas, apoya al seminario, visita constantemente el seminario el señor obispo? Sí, él nos visita, incluso nos da clases. Bueno, ¿qué significa usted, Wilson, ver a su eminencia, a su excelencia, al obispo de la diócesis dándole clases? Es una forma de respeto, porque uno a ellos los ve como la autoridad suprema, pero también es como ver al papá que le quiere enseñar a uno lo que va a ser uno en el futuro. Wilson, hay materias complicadas, el de latín, por ejemplo, ¿qué otras materias de esos idiomas raros ven? Vemos latín, hebreo, griego y en algunas partes inglés. ¿Y por qué es importante eso? El inglés porque es una lengua nueva, digámoslo así,
El latín porque es el idioma de la iglesia, el arameo y el griego porque es el idioma donde están escritos las Sagradas Escrituras. ¿Lees mucho la Sagrada Escritura? Sí, ¿Qué profeta o qué apóstol o qué evangelista admiras? ¿Te gusta leer? pues del Antiguo Testamento a Jeremías por la frase de con amor eterno te amé, por eso te atraje hacia mí. Y la del Nuevo Testamento del apóstol Juan, que es el discípulo amado. El discípulo amado. ¿Qué piensas de Pablo de Tarso? Pablo de Tarso fue un guerrero que apoyó, en su tiempo persiguió a la iglesia, pero después de su conversión fue un modelo para todo cristiano. Los católicos del siglo XXI, del 2026, necesitamos mucha conversión, más acercamiento a Dios, más oración, Wilson. Sí, porque nos estamos volviendo muy fríos. Entonces el cristiano de hoy tiene que tener algo que se llama, lo que usted decía, la conversión. Y la conversión se da en un momento determinado que solo Dios sabe. Y hasta ese momento debemos prepararnos porque sabemos que en este mundo es un momento, es un segundo. Sí. Lo que nos preparamos es para lo eterno. Qué interesante, Wilson. Definitivamente el seminario marca la vida de una persona como usted en un futuro. Sí, el seminario nos marca y nos sella para toda la vida. Si en este momento, cuando Dios quiera o cuando Dios no quiera, uno se retire, uno seguirá siendo y teniendo la forma de seminarista, como es la puntualidad, la disciplina, el orden, las ganas de leer. Wilson, eso lo marca uno definitivamente. ¿Y por qué se retiran a veces los muchachos que están a punto de ordenarse? ¿Todavía siguen en un discernimiento? Sí, y en ese momento digamos que uno se va encima de ellos a preguntarles el por qué, siga adelante, no se deje llevar por las amistades que algunas veces son las que hacen quebrar, sino que uno en ese momento debería como tenerles más paciencia, tenerles como más amor y orar por ellos, porque es un momento de crisis donde se cierran las puertas y como que se sienten solos y deciden salir para experimentar. Eso le iba a preguntar, Wilson. Diste donde yo quería, la contrapregunta es, ¿el sacerdote, a pesar de estar rodeado de tanta comunidad, es un hombre solo? Es un hombre muy solo, porque en las misas está el templo lleno, en la sacristía hay gente, en la casa cural está la señora que ayuda en algunos casos, en la calle lo saludan, pero cuando cierra las puertas algunas veces de la casa cural, se encuentra con la soledad, porque sabemos que el sacerdote no tiene esposa ni hijos, lo único es la familia, mamá, papá y hermanos, que algunas veces tampoco están. Wilson, me vas a perdonar la siguiente pregunta, pero creo que ha pasado. Es que se fue para el seminario porque es que no le gustan las mujeres, o porque es que no sé qué, no sé cuánto, ¿qué le pasó a usted? ¿Le ha pasado? Sí, es una pregunta común que los muchachos más que todo hacen. Cuando uno está con un grupo de muchachos de confirmación, es la primera pregunta que le hacen a uno. ¿Por qué se fue para un seminario habiendo tanta mujer linda? Le preguntan a uno, pero uno responde con la sinceridad del caso, que es que uno está en un seminario no porque no le gusten las mujeres, sino porque el Señor llama, y cuando el Señor llama a una vocación, uno solamente tiene que decir sí y ya. Pero hay mujeres lindas, Wilson. Eso es inevitable decirlo. Eso es inevitable decirlo. Es para esta pregunta, con todo respeto. ¿Cómo manejan ustedes los sacerdotes, los seminaristas, esa parte sentimental, esa parte de una relación con la otra persona, en el caso de una chica, por ejemplo? Es una relación de amistad y desde el principio se tiene que marcar el punto donde no se pueden, digamos, que encontrar, digamos, el punto de quiebre. El padre y la señorita o el padre y la señora, que muchas veces se encuentra eso, tienen que tener un punto de equilibrio donde se dice, usted de aquí no pasa y yo de aquí no puedo pasar. Porque sí, sabemos la conciencia de que un sacerdote tiene 3 votos, que es el de pobreza, obediencia y el de castidad. Y ninguno de los 3 se puede quebrar. ¿Qué es la pobreza, señor seminarista? La pobreza es no tener nada propio. Pero uno tiene que vivir de algo, tener algo, ¿cómo es? Sí, en los casos de, es que entramos en la diferencia, que en los casos de los sacerdotes seculares, como los diocesanos, sí, la pobreza está, ¿cierto? En no tener, digamos, propiedades muy grandes, ni ser terratenientes, sino tener como lo mínimo, lo sencillo. Ya con los sacerdotes que son religiosos, la pobreza ya les exige más, ahí sí no pueden tener nada.
Nosotros en los diocesanos vemos que tienen un carro, una moto, incluso una casa. Sí, Ya claro. los sacerdotes religiosos vemos que ellos no pueden tener nada de eso, porque todo es común, Todo es común. todo se sostiene. Bueno, ¿la castidad puedo definirla como un regalo? Es un regalo de Dios que se debe pedir diariamente. ¿Difícil vivir la castidad? Es compleja, pero no imposible. ¿Y la obediencia? Digamos que en algunos casos por el orgullo siempre a uno le cuesta, pero desde que esté la obediencia los otros dos votos se pueden cumplir. Bueno, definitivamente, y te insisto en una parte muy fundamental que complementa la formación de nuestro seminarista Wilson. Esperamos sea un buen sacerdote santo, y la vida comunitaria es a veces un poco difícil, Wilson. Es compleja, porque como lo decíamos ahora, hay diversidad de seminaristas, que el muy recocha hay veces choca con el que es Es un tímido. poquito serio. El chistoso, el de las bromas, también choca con el serio. Sí, El que es señor. muy recocha también choca con el espiritual. Pero entre todos se forma la comunidad, porque entre todos no nos soportamos porque toca, sino por amor de hermanos. Sí, señor. Ustedes celebran un cumpleaños, un día de la madre, un día del padre, estando lejos en una parroquia. ¿Se extraña, señora? Sí, el cumpleaños, digamos que no tanto, porque lo celebramos como comunidad. Como hermanos se celebra el cumpleaños de cualquiera, desde un formador hasta un seminarista, incluso hasta un trabajador de la casa. Ya lo que es día de padres y madres sí se siente un poco más duro porque estamos lejos de la casa, pero uno se sostiene y se fortalece. Generalmente en el seminario, Wilson, y te contaba hasta cámaras, que tengo un amigo muy querido a quien recuerdo, un bogotano, un rolo, se llamaba Mauricio, se me escapa el apellido, que me enseñó a tocar guitarra, pero cuando uno habla de esos seminaristas, de esas personas, en nuestro programa Obras y Personajes del canal Teleguas, el canal de todos televidentes, un joven contando su historia de por qué está en el seminario y por qué decide continuar esa formación. Está en segundo año de teología. Y me refiero a esto, Wilson, uno tiene generalmente amigos dentro de la misma comunidad. ¿Tiene amigos usted, uno, dos o tres, que son como los más cercanos, los más allegados a usted? Sí, y ellos son los que fortalecen y acompañan en los momentos de crisis y de desolación. En este momento, antes de terminar nuestro programa, Wilson, ¿a quién le dedicarías este programa? Saludando a tus amigos seminaristas que estás contando tu historia, tu vida. Pues primero se lo dedicaría a mis papás, que son como el motor y el fundamento de la vocación, pero también a aquellos tres que ellos saben quiénes son y que no necesito mencionarlos, sino que ellos ya conocen su nombre. Sí. Y dedicárselos a ellos porque gracias a ellos también yo soy lo que soy. ¿Por qué aceptó Wilson la invitación al programa Obras y Personajes para contar su historia? Porque también es una forma de expresar la vocación de un simple muchacho de vereda que es llamado por el Señor, pero también es una forma de evangelizar y de transmitir la vocación a algunos que de pronto tienen miedo, algunos muchachos y señoritas que no se animan a responder a la vocación que el Señor les hace. ¿Qué mensaje final le darías, señor seminarista? Y veremos este programa, si Dios nos tiene con vida y salud, dentro de unos 3 o 4 años con un sacerdote. ¿Qué mensaje te darías, ese seminarista Wilson de segundo año de teología, y estás viendo el programa ahora como sacerdote? Recordar siempre aquella frase que marcó mi proceso vocacional de Benedicto XVI, que cuando Dios llama, lo da todo, que no quita nunca nada. Y eso es lo que siempre como que he tenido en mi mente, apoyado en la providencia, que es la que me ha sostenido durante estos 5 años. Y también me diría a mí que mucho ánimo, que mucha perseverancia y que logre alcanzar aquel sueño que desde niño he tenido, pero que sí es la voluntad de Dios. ¿Qué decirle a mamá y a papá que están viendo el programa? Que miren el muchacho que han formado, que gracias por su testimonio de papá y de papá allí cogiendo café, de mamá arreglando la casa, desde ahí se forma la vocación. Y a tus hermanos y hermanas, ¿qué decirles? Que son el fundamento de mi vocación. Wilson, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso. Hace tiempo, hace días estamos preparando este programa y quise aprovechar con la Cámara de Santiago. A Santi, muchísimas gracias en la parte de la Cámara de la Edición, porque yo dije, hay que aprovechar que estos muchachos están en vacaciones para grabar los programas antes de que se nos vayan, porque ya viene un compromiso. Me decías que te vas la próxima semana para una parroquia y quién sabe si vuelvas. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad que nos dan a nosotros, los seminaristas, y la oportunidad que le dan también a la iglesia. A ustedes televidentes por sentarse a escuchar estos minutos de la experiencia vocacional.
a los benefactores que siempre están ahí, tanto espirituales como materiales, también infinitamente gracias, que Dios los bendiga y que la Inmaculada los proteja. Bueno, Dios le bendiga, muchísimas gracias, señor seminarista. A ustedes Dios les pague. Dios le bendiga. Televidentes del canal Teleaguadas, cuando un hijo o una hija tiene vocación, un llamado, no solamente a ser sacerdote o religiosa, qué bueno que así fuera. Soy casado, por ejemplo, y es una vocación muy bonita, como papá, como comunicador, tantas actividades que uno realiza, pero apoyar a esos muchachos y infundirles un poco más en familia, hablar de este tema en familia, porque uno no sabe. Usted en su casa puede tener una religiosa o un futuro sacerdote. Muy amables, hasta una próxima oportunidad. Este es el canal Teleaguadas, el canal de todos, 2026. Vienen propuestas muy interesantes. Muy buenas noches, Dios les bendiga, que descansen y permiso.